Lucas capítulo 7. Versículos 11 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella, y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon. Y dice: mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y dióle a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra, te damos gracias, Señor, porque estamos en tu casa, Señor, porque te hemos alabado. Señor, ha llegado el momento de escudriñar tu palabra, de exponer tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que toque los corazones, Señor, especialmente a aquellos que siguen lejos de ti. Obra, Señor, y despiértanos, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén. En su lugar, mis hermanos. Este pequeño suceso que acontece, mis hermanos, pareciera a primera vista, inclusive lo podemos leer bien rápido y pasarlo, pareciera a primera vista que no aporta mucho. Pareciera como si está de relleno. ¿Sí? Pero, mis hermanos, de entre todos los milagros, inclusive hay un versículo, por ahí no recuerdo ahorita exactamente cuál es, pero dice que de entre todas las obras y milagros de Jesús no cabrían los libros para poder registrarlo. Entonces tenemos que preguntarnos, mis hermanos, ¿por qué Dios quiso dejar registrar este evento? Donde aparentemente no hay salvación, sino simplemente, y simplemente muy entre comillas, simplemente Jesús va y resucita a un joven. ¿Por qué Dios quiso, de entre todas las muchas obras y milagros, por qué Dios quiso dejar eso? Estos versos, mis hermanos, nos van a enfrentar, nos van a recordar que independientemente de la vida que tengamos cada uno de nosotros, mis hermanos, porque podemos tener muy diferentes vidas cada uno de nosotros, todos tienen una cita inevitable. Así le puse un mensaje hace algún tiempo. Y esa cita inevitable es la muerte. La muerte. Hagamos oídos sordos, nos hagamos como que nunca va a pasar. Yo de joven nunca me pregunté acerca de mi muerte, nunca me pregunté eso. Vivía ahí como tirada a la chancla. Nunca me pregunté. Pero es una realidad, jóvenes, niños, adultos. Es una realidad, la muerte es una realidad. Y vas a llegar el día donde vas a cumplir con esa cita, con tu muerte. Sea un accidente, sea una enfermedad, sea por edad, vas a llegar. Mis hermanos, sus niños, mi niña, va a llegar ese día. Yo te quiero preguntar en esta mañana, y a todos aunque se digan cristianos, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué va a pasar después de que mueras? Porque desde el punto de vista ateo, como no hay un Dios, y si seguimos el mismo concepto evolucionista, darwinista, simplemente dejamos de existir. Eso es el punto de vista ateo, simplemente se acaba y ya. Entonces, ¿para qué hiciste todo lo que hiciste? ¿Para qué estás viviendo? Ahora puede sonar bien cliché, puede sonar lo que quiera, pero muchos están descansando, inclusive cristianos, en esa falsa esperanza.
creen, y ya lo vimos, creen que cuando mueran van a abrir sus ojos allá. Y sí va a ser allá, pero en el juicio. En el juicio. Mi hermano, ¿cuál es su esperanza? Está seguro. Mi hermano, se lo voy a poner así. Está listo. Está listo para morir, hermano. Estoy listo para morir. El encuentro, mis hermanos, que vemos hoy nos va a mostrar esta realidad. Y cómo ante un mundo que no hay esperanza, o un mundo ateo, un punto de vista ateo, donde no hay esperanza, bueno, sí hay. Se llama Cristo. El evento que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, está después de lo que pasa con el centurión. Después de que Jesús sana al siervo del centurión, con solo su palabra y el poder de su palabra es sanado conforme la fe del centurión. Dice el versículo 1 y acompáñame, perdón, el versículo 11, acompáñame ahí en Lucas capítulo 7. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad, a la ciudad que se llamaba Naín. ¿Después de qué? Después de lo que pasó con el centurión. No fue un día, probablemente fueron un par de días, 3 días, porque Naín estaba un poquito lejos. No era literalmente al siguiente día. Pero esto nos ubica, o Lucas nos está ubicando después de lo que pasa con el centurión. Después de ese momento, y van a una ciudad, a una aldea, mejor dicho, llamada Naín. Esta aldea, mis hermanos, era una aldea diminuta, pequeña, insignificante. Mano, ¿eso qué? Ahorita va a tomar peso. Era una aldea insignificante, ¿sí? Y Jesús, junto con esa gran compañía, porque se iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Jesús estaba dirigiendo a esta ciudad con toda esta compañía. ¿Quién era esta compañía, mis hermanos? Probablemente personas que habían estado en el Sermón del Monte. Porque ahí nos dice que había una gran compañía. También nos menciona a muchos de sus discípulos. Recuerde que ya habíamos visto que los discípulos no necesariamente se refieren a los apóstoles, sino a toda esa gente que lo estaba siguiendo. ¿Sí? Y estos muchos discípulos, mis hermanos. Cuando surgió lo de centurión, más gente toda está acompañando a Jesús. De manera que se nos presenta una primer caravana. Se nos presenta una primer multitud. Jesús, con sus discípulos y una gran compañía, que venía no en luto, no en aflicción, sino gozosa por lo que estaba viendo. Independientemente si creyeran que Jesús era Dios y el Mesías, si creían que era de perdido un profeta y que estaba haciendo milagros. Así de perdido, ¿verdad? Y todos venían gozosos en todo eso. Versículo 12. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía en la ciudad. Ahora se nos presenta una segunda multitud. Una multitud, mis hermanos, que era una procesión, pero no en celebración, sino en profundo lamento. Los funerales o la procesión en ese tiempo, mis hermanos, no nomás era la gente, de por sí era un pueblo pequeño pues se juntaban todos, familiares, amigos, vecinos del pueblo, acompañaban esa multitud, esa procesión, pero no nomás esto, sino que también se contrataba gente que tocara flauta y címbalo de una manera solemne, acompañando la procesión. Era grande la gente que estaba saliendo a la puerta de la ciudad. Jesús y esa procesión de gente. Ahora, se nos introduce esta mujer que perdió al único hijo. Dicen por ahí, porque hasta donde yo sé no es bíblico, pero es una frase, que el peor dolor de una madre es perder a alguno de sus hijos. Ella perdió el único. El único. Póngase por un ratito en el lugar de ella. Como madre, mis hermanos. Como padres, mis hermanos. Perder a nuestros hijos.
Porque yo le voy a decir algo, hermano, ¿eh? No creo que por servirle a Dios no le puede pasar algo. No se equivoque, hermano. No se equivoque. Bueno, pues usted predica. ¿Y qué? ¿Y qué? Esta mujer venía en profundo dolor, hermano. Esta mujer no podía consigo misma por el dolor que significaba perder al unigénito, al único. No se nos dice cómo lo perdió, pero independientemente lo he perdido. Y no nomás eso. Era viuda. Para mis hermanos que ya conocen la historia, no se me adelanten, espérese. Porque a veces la conocemos muy superficialmente. Era viuda. Era viuda. O sea, aparte que su esposo había muerto, ahora se estaba muriendo su hijo. No nos dice cuánto tiempo, cuánto lapso de tiempo ocurrió entre una cosa y la otra, pero ahora estaba muriendo su hijo y ya había venido de un dolor donde se había quedado sin su esposo. Y en ese tiempo, mis hermanos, quedarse sin esposo no era cualquier cosa. Si hoy duele y hay ayudas del gobierno y lo que quiera, y pueden trabajar, la mujer ya tiene un diferente estatus que en ese tiempo, sí, aún sigue siendo dolor, bueno, en ese tiempo era peor quedarse sin su esposo. Era peor. Porque ya la mujer no era despreciada. Por eso en la iglesia, que ya vemos en la iglesia primitiva, vemos un cuidado especial que Pablo manda por las viudas. Porque eran desechadas, eran puestas a un lado de la sociedad. No contaban, no, nada. La única esperanza que quedaba para una viuda en ese tiempo eran sus hijos. Que la provisión económica viniera de sus hijos. Y el único murió. Además de todo esto, la muerte de su único hijo marcaba el fin de la línea familiar. El fin de la línea familiar. Ya no había herederos. Ya no había quien le diera nietos. Pero están estas dos caravanas, estas dos procesiones. Una con Jesús y una con sus discípulos. Y se iban a encontrar, mis hermanos. Y por ningún momento piense que fue coincidencia. No fue coincidencia, hermanos. Todo ya estaba planeado por Dios. Dios siempre actúa con un propósito definido y nunca por capricho. Jesús en su deidad, cumpliendo el propósito del Padre, ya había marcado desde la eternidad que tenía que pasar a esa hora, en este momento, en este lugar, ese día. Y encontrarse con esta procesión. Esto es la providencia de Dios. Esto se le conoce como la providencia de Dios, el control y la supervisión de Dios sobre todas las decisiones, acciones y acontecimientos de la humanidad a fin de llevar a cabo sus planes predeterminados. El control que Dios tiene para que todo pase como tenga que pasar, las decisiones, todo está bajo el control de Dios. Y todo eso está obrando no para el beneficio de Estados Unidos o de Israel o de México, sino para el beneficio, para el propósito, el cumplimiento de su voluntad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Bueno, y todo lo que malo que pasa, póngase a estudiar fundamentos, ya lo vimos. Ya lo hemos explicado varias veces. Entonces, nada era, esta situación no era random, no era por pura suerte. Juan 4:4, para mostrarle que Dios no actúa por capricho. Y era menester que pasase por Samaria. Era menester. Estaba marcado que Jesús tuviera ese encuentro con la mujer samaritana. Ya estaba marcado. Juan 9:51. Perdón, Lucas 9:51. A ver si después tratan de quitarle esa barra, ¿no? No sé por qué anda con eso. Y aconteció que, como se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Recuerde que muchas veces trataron de asesinar a Jesús, prenderlo a Jesús antes de su tiempo, pero nunca pudieron. Fue hasta cuando se llegó el tiempo, el día, la fecha y la hora que tenía que entrar a Jerusalén, Jesús entró. No antes,
no después, no llegó tarde ni llegó temprano, fue cuando estaba marcado por la providencia de Dios. Entonces, este encuentro, mis hermanos, fue marcado por la providencia de Dios. Fue marcado por Dios delante de la fundación del mundo. Que ellos dos se encontraran. Versículo 13. Y como el Señor la vio. Es la primera vez en todo el Evangelio de Lucas que Lucas se refiere a Jesús como Curios, Adonai, el Señor soberano. Es la primera vez en todo el Evangelio. Y lo hace en este relato. Qué momento tan sublime. El Dios encarnado la volteó a ver. Lo que se acostumbraba, mis hermanos, es que la mujer, bueno, en ese el doliente, fuera enfrente de toda la procesión. Fuera enfrente. Y cuando todos los discípulos iban y toda la multitud iba viendo a Jesús y preocupados por los panes y los peces, Jesús la volteó a ver. Y Lucas no llama a Jesús Señor con esa mayúscula nomás porque sí. Lucas, uno de los propósitos del Evangelio de Lucas es mostrarnos a Jesús como quien es el Dios. Mostrarnos la deidad de Jesús, del Dios encarnado. Es uno de los propósitos del Evangelio de Lucas. Y aquí Lucas lo está enfatizando. Adonai era el término para el soberano, el que reina sobre todas las cosas con toda la autoridad y poder. Un título solamente reservado para Dios. Solamente reservado para Dios en el Antiguo Testamento. Y fue asignado a Jesús. El Señor, el Todopoderoso. Si alguien te debías haber topado, te topaste con el mejor que te pudiste haber topado. Y dice, la vio. La vio. Voy a adelantar poquito, pero la mujer no fue a Jesús. La mujer no vino pidiéndole a Jesús que resucitara a su hijo. No, Jesús la vio. ¿Quién era ella? Para que Jesús la volteara a ver. Salmo 8, del 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, el soberano, el creador con toda autoridad, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ni la mujer había ido a buscar a Jesús. Ni la profesión, ni alguien de ahí se nos narra que haya corrido a Jesús. No, nadie. Jesús la vio. El Señor Todopoderoso la vio. Y no nomás la vio. Porque todos nosotros vemos gente pasar y en dolor. Y nuestra pecaminosidad y no parecernos a Cristo a veces nos vale. Esa es la realidad. A Jesús no le valió. Jesús no la pasó por alto. Dice, compadeciéndose de ella. Compadeciéndose de ella. El Dios encarnado no se quedó indiferente al dolor de esta mujer. No se quedó indiferente. La palabra compadeció, mis hermanos, se refiere a las partes internas del cuerpo. Por eso usted en la Biblia lee en Filemón, cuando dice Pablo, me duele con dolor hasta las entrañas. Hasta las entrañas, a las partes más internas del cuerpo, donde se entendía, mis hermanos, que venían los sentimientos, o como nosotros lo decimos mejor contemporáneamente, el corazón. O sea, no fue superficial la compasión que Jesús sintió por ella. Jesús sintió el dolor de ella. Jesús sintió el dolor de ella. Un dolor que se internaliza ante la aflicción del otro. Muchos dicen, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo. Este Jesús es misericordioso, compaciente al dolor, pero Dios siempre ha sido así. Salmo 116:5, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro.
Dios siempre ha sido misericordioso. Jesús se compadeció. Entonces vemos al Dios, no se pudo haber topado con mejor persona, se topó con Jesús, el Dios encarnado, el Adonai, el Curios. La volteó a ver, toda le llamó la atención. Y no nomás eso, se compadeció. Y Jesús se acerca a ella y le dice, no llores. Ahora, no se lo está diciendo en un sentido de deja expresar tu dolor. No. Yo me imagino, mis hermanos, que esa voz que salió de Jesús diciendo no llores, fue en un sentimiento por compasión hacia ella. Porque él, o sea, nadie de sus amigos, nadie de la familia, nadie del pueblo podía hacer nada por ella. No más Jesús. Y ese no llores que se lo dijo a ella. Tú no llores porque yo sí puedo hacer algo. Tranquila. Tu dolor va a pasar. Qué extraño que un extraño venga, se me acerque y me diga, no llores. No, Jesús sí podía hacer algo. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. Tocó el féretro. No era un ataúd o un féretro como nosotros lo vemos hoy en día, mis hermanos. Era más como una camilla. Una camilla que vemos de primeros auxilios. Era más como algo similar a eso. Pero Jesús lo tocó. Nada está de más en la Biblia. Nada está de más en la Biblia, mis hermanos, porque en Números 19, 11, 22, no lo vamos a leer. Pero ahí se prohibía que alguien tocara a un muerto o algo relacionado con un muerto. Porque eso se causaba impureza ceremonial. Pero Jesús no. Jesús no. Jesús fue sin pecado. Él no se contaminó al tocar el féretro. Al contrario. Y luego dice, y se acercó y tocó el féretro. Y los que lo llevaban, pararon. ¿Eso qué, hermano? No, es que también hay algo ahí. Pararon. Era una profesión de mucha gente, mis hermanos. Pueblito chico, grande la procesión, perdón. Mucha gente tocando flauta. Es como si usted y yo nos paráramos ante una fila de carros, nos paramos y todos se detengan. Realmente todos se detengan. Jesús hizo que todos se pararan. Eso, mis hermanos, hacer que una procesión se detenga. En ese tiempo era, y hoy todavía yo creo, es considerado un acto de, ¿qué te pasa? Que no es. ¿Que no es? No, Jesús hizo que todos se detuvieran. Jesús hizo que todos se detuvieran. Pararon. Y Jesús le dice, mancebo, a ti digo, levántate. Nomás hay 3 ocasiones en que Jesús resucita personas. Esta es una de ellas. Y siempre es igual. Siempre les llama y luego les ordena. Lázaro, estar fuera. Mancebo, a ti te digo, levántate. Si lo que habían visto con el centurión los había dejado pasmados, lo que iban a ver ahorita era totalmente diferente. Porque esta vez no era una persona que estaba a punto de morir. No, era una persona que estaba muerta. Estaba muerta ya. Ya no había nada, ya estaba muerta. Pero Jesús es el Señor sobre la muerte y sobre la vida. Fue con el poder de su boca, con el poder de su palabra, que dio vida. Es por la palabra de Dios que las cosas vienen a vida. Es por la palabra de Dios que la luz resplandece en las tinieblas. Es por la palabra de Dios que el mar llega hasta cierto punto y entonces están las montañas. Es por la palabra de Dios que dio vida en Adán. Es por la palabra que hay vida en el vientre. Es por la palabra de Dios que se hacen las cosas. Y Jesús es la palabra encarnada de Dios. Y Él le dijo a este joven, levántate. Había más jóvenes en el seno de Abraham. Bueno, no sé dónde estaba él, pero había más. Muchos más Lázaros también. Pero vino el que Dios quiso que viniera. Y fue este joven. Y Jesús lo resucitó. Y en ese momento surgió vida dentro del cuerpo difunto. Vida.
La sangre siguió fluyendo, el cerebro se volvió a activar con los pulsos nerviosos, el corazón volvió a latir, hubo oxígeno en los pulmones una vez más, y Jesús lo levantó. Jesús lo resucitó. Ambos, el centurión y este resucitado, los dos fueron por la palabra de Dios, por el poder de su palabra. La sanidad de este mancebo, no sanidad, la resurrección de este mancebo fue completa y al instante. Como todas las sanidades de Jesús, completa y al instante. No como todas esas falsas bolas de buenos para nada, los borrapastes que dicen que están sanando gente. No, Jesús sanaba así. Y la sanidad que viene de Dios, mis hermanos, porque no digo que no siga habiendo. Cuando lo necesitamos, son así. Son así. Cuando Dios quiere actuar en ese momento, son así, para que no se vaya a equivocar, hermano. Una cosa es, he orado a Dios, entiendo que la voluntad de Dios es que mi esposa se va a sanar o yo me voy a sanar, eso es una cosa. Y otra cosa es que Dios quiere actuar en el momento. Cuando Dios quiere actuar en el momento, es así. No hay lugar a duda, fue Dios. Aquí no hubo lugar a duda. No fue que le hicieron un análisis a ver si el joven realmente estaba bien. No. ¿Qué dice? Versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Rápidamente. No hubo análisis. No, rápidamente. ¿Dónde dice que la mujer tuvo fe? ¿Dónde dice? Porque cuando el centurión dice, Jesús le dijo que se ha hecho conforme tu fe. Pero aquí, ¿dónde dice que alguien haya tenido fe? Mis hermanos, fue por pura gracia y misericordia de Dios. La fe no es un prerequisito para que Dios se mueva. Si Dios quiere moverse en alguien y quiere sanar a alguien, sea creyente o no, porque aquí no sabemos qué pasa después si es creyente o no. No es necesaria la fe si Dios así lo ha establecido. A veces sí, con el centurión, a veces es por pura voluntad de Dios. Pura voluntad de Dios. Quiso sanarla, quiso resucitarlo, lo hizo. No necesitó que alguien más tuviera fe para activar la llave de Dios. No, mis hermanos. No. Si Dios ha decretado sanar a alguien, tenga usted o yo poca o mucha fe, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él soberanamente despliega su poder según sea su voluntad. Su voluntad. Y este mancebo se levantó y Jesús lo entregó a su madre. No crea que ya acabé, apenas voy a la mitad. Como siempre lo he dicho, ¿de qué sirve conocer las historias si no hay una aplicación? Y por supuesto que hay aplicación. Y primero, quiero enfocarme en aquellos que siguen sin arrepentirse. Y ojo, hermano, no se salga tan rápido del foco, ya lo vimos, ya lo hemos estado viendo. No se salga tan rápido, porque a lo mejor usted también está viviendo sin esperanza. Este fue un encuentro providencial de Dios. Fue un encuentro que Dios planeó soberanamente. Déjame decirte algo, joven, amigo, no es coincidencia que tú también estés aquí. No es coincidencia que estés aquí. Te lo voy a decir así, no existen las coincidencias, Dios tiene el control de todo. No existen. No es real, esta sensación la tenemos porque somos humanos, pero no son reales. La suerte no es real, al final es Dios. Al final es Dios. Y no es coincidencia que hayas nacido donde naciste, que hayas nacido con la familia que naciste, que te hayan ido a vivir al lugar donde se vivieron, que hayan llegado a esta iglesia tus papás porque la hayan descubierto y que ahora estés aquí sentado. No es coincidencia. No es coincidencia que estés escuchando el evangelio durante años. No es coincidencia. No es porque así te tocó. No, Dios te quiso poner en esa familia. Dios te quiso sentar hoy en esa silla. A lo mejor estás como Zaqueo, viendo desde lejos por curiosidad nomás.
O a lo mejor estás como Agripa, escuchando el evangelio una y otra vez, y siempre cada culto dice, hermano, por casi me convence. O a lo mejor, y es el enfoque que quiero el día de hoy, o a lo mejor hay tanto dolor en ti que ni siquiera estás considerando a Jesús. Porque déjeme decirle algo. Todos, de una manera figurada, todos tenemos una procesión en nuestra vida. Todos. O es llena de gozo, porque estás con Jesús, o es en aflicción, en dolor y en sufrimiento. Si tu vida, joven, hermano en Cristo, no sé me salga tan rápido. Si su vida se viera reflejada como una procesión, ¿cómo se vería? ¿Con quién estaría? Si tu vida se viera reflejada por eso, ¿cómo se vería tu vida? ¿Cómo se vería tu vida? Este encuentro entre esos grupos fue un encuentro contrastante, porque unos venían celebrando gozosos de las maravillas que estaban viendo, y el otro grupo venía en aflicción, en dolor, porque ya no había esperanza. Esta mujer había quedado ya desamparada, no había nada que hacer, no había nadie podía ayudarla. Sigue siendo el mismo contraste en el mundo. Podrás decir que estás bien, podrás decir que todo está bien y que sí, yo también estaba en esa burbuja hasta que llegaron y me la rompieron. Yo también estaba en esa burbuja, para mí todo estaba bien, escuela, todo me iba bien. Me iba bien, pero eso no quiere decir que estaba bien. Eso no quiere decir que había dolor en mi corazón. Eso no quiere decir que no estaba cubriendo en capa tras capa, en capa tras capa, capa tras capa, todo lo que estaba pasando dentro de mí. Porque aunque yo era muy bueno para ocultarlo, aunque lo ocultara, aunque tuviera muchos amigos, aunque me hubiera en los antros y tuviera lo que quiera, todo eso era capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tratando de ocultar lo que realmente, cómo realmente me sentía. Cómo realmente estaba. Porque todos los que están lejos de Cristo, no son más que un cadáver. Tu vida es una procesión de aflicción. Aunque quieras tocar la flauta y los címbalos con felicidad, no es cierto. No es cierto. Esta mujer ya no tenía esperanza. Esta mujer ya no tenía esperanza. En una ocasión, estoy hablando con uno de mis muchachos. Y empezamos a platicar. Y yo mismo nunca me he puesto a asimilar eso. Dije, desde tu punto de vista ateo, desde el punto de vista que no existe Dios, qué mundo tan feo para vivir. Fíjese bien. ¿De qué sirve todo lo que haga en la tierra si al final voy a morir y voy a desaparecer? ¿De qué sirve? Desde el punto de vista darwinista y ateo y al científico que me quieras poner enfrente, desde ese punto de vista, el delincuente nunca va a recibir castigo. Hitler nunca va a recibir castigo. Stalin nunca va a recibir castigo porque desaparecieron. Dejaron de existir. Hermano, ¿a mí eso qué? Podrá decir alguno de ustedes. Qué feo vivir en un mundo donde no hay Dios, porque todos son egoístas. Son soberbios. Jóvenes, los van a pisar para que alguien más pueda subir a costa de ustedes. Ya me ha pasado, ¿ustedes creen que no? ¿Y saben qué? No les va a importar que los pisen para subir arriba de ustedes. Es un mundo egoísta, soberbio. Se van a burlar de ti sin importar cómo te sientas. Se han burlado de ti sin importar cómo te sientas. Es un mundo que juzga según los estándares. Constantes maltratos, insultos, burlas. Y no hay Dios. No tienes esperanza. No te puedes esperanzar en alguien. No. O la atoras o te suicidas.
Voy a adelantarme. Hermano, creo que estoy exagerando. Jóvenes, ¿creen que estoy exagerando? CBS News, Cincinnati, Estados Unidos. Un niño de 8 años, 8, se suicidó. 8. ¿Sabe por qué? Porque lo agarraron, lo metieron al baño, lo encerraron, lo empezaron a golpear, se tiró al suelo. ¿Y sabe qué hicieron los demás compañeros jóvenes que tienes tus amigos ahí tan muy buenos amigos? No es cierto. ¿Sabes lo que hicieron? Déjame leértelo, literalmente. Déjame leértelo, literalmente. Varios estudiantes lo pisaron, lo señalaron, se burlaron y lo patearon. Y el profesor lo mandó a la enfermera y con su mamá. Y nunca le dijeron qué estaba pasando. ¿De verdad crees que son buenos amigos? No es cierto. No es cierto. Vale la pena vivir en este mundo que te está burlando. Y esos amigos que tienes ahorita que te dicen, muy bueno, ¿crees que ellos van a estar con...? No es cierto. Se van a patear, te van a burlar, se van a reír de ti cuando estés ahí en el suelo. Este niño estaba literalmente en el suelo. Literalmente. Y se colgó en su cuarto. ¿Dónde cree que aprendió a colgarse? 8 años, hermanos. ¿De dónde cree que lo sacan? Sígale prestando el celular. Sígale entreteniéndolos con la televisión y con las redes sociales. Sígale. Sígale, hermano. 8 años. ¿De dónde lo sacó? Dígame usted de dónde lo sacó. En este mundo quieres vivir donde no hay Dios. Yo no querría vivir. Yo no querría vivir. Sinceramente, mis hermanos. ¿En eso mi hija? Tenga mucho cuidado, hermano. Paréntesis, tenga mucho cuidado. Lo que están viendo sus hijos. Jóvenes, mientras vivan en techo de mami y papi. Y si no, vámonos. Padres, tengan mucho cuidado. Déjame preguntarte, ¿cómo ha sido tu recorrido hasta ahora en esta vida? ¿Cómo ha sido tu procesión en esta vida hasta ahora? Mucho sufrimiento. Yo también pasé por sufrimiento. Mi esposa pasó por, todos pasamos por sufrimiento. Pero donde no hay Dios. Fíjese lo que dice Eclesiastés 2:23. Eclesiastés 2:23. Salomón, hablando de la vida del hombre, todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente. Así veía la vida de Salomón, sin Dios. Mis días plagados de sufrimientos. Todo lo que tengo que hacer me frustra, no quiero. Me cansa. Y en la noche, cuando se supone que debo descansar, ¿qué dice? Ni siquiera de noche descansa su mente. Joven, hermano, que no se me salga tan rápido. Descansa en la noche. Podrás decir, hermano, algo tan pequeño? No, hermano, es que descansar en la noche. Hay varios salmos que nos dicen del descanso en la noche. Esa paz con la que me duermo. Es algo sobrenatural en los tiempos que estamos viviendo, hermano, déjame decirle. Mi hermano cristiano, ¿cómo se ve su vida? Se pone una procesión. En este mundo quiere vivir, jóvenes, con esa misma mentalidad de que no existe Dios. Pero ¿sabes qué? Eso es lo más hermoso. Aunque tú no lo creas,
Aunque esta mujer no lo consideraba, Dios sí la consideró. Nosotros estábamos en esa procesión con desesperanza, de aflicción. Dios se compadeció de nosotros y se compadece de ti haciéndose hombre. Porque tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de tus debilidades y mis debilidades. Todo lo que tuvo que soportar Jesús en su vida, y especialmente rumbo al Calvario, burlas, golpes, azotes, su pueblo le dio la espalda, desprecio, desechado entre los hombres, golpeado, todo eso Jesús lo sufrió por ti. Niños, necesitan a Cristo. Me haría tanto dolor pensar que alguno de estos pasará por lo mismo y sigue sin Dios. Su compasión de Jesús por ti es real, porque real es su humanidad. Reales. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que están cansados. Y cargados. Y yo los voy a hacer descansar. Otra vez el descanso. ¿Se da cuenta? Yo te voy a hacer descansar. Pero ven. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy puede ser el día que Jesús te diga, no llores. Es más, te lo voy a decir así. Deja de aguantarte. Deja de aguantarte, porque sabes que todo eso que te estás aguantando, un día va a explotar. Todas esas lágrimas que te estás aguantando, un día va a tronar. Ponte todas las máscaras que quieras. Póntela. Pero al final lo que sientes en tu corazón no lo puedes ocultar. Tú sabes cómo estás. Tú lo sabes. Cristo venció la muerte, soportó el sufrimiento, muriendo por todos los pecadores. Cristo sufrió lo que hoy la gran mayoría está sufriendo. Literalmente. Escuche. Isaías 53, 2 al 7. Con esa mentalidad, mis hermanos, de cómo están sufriendo los jóvenes hoy en día, escúchelo. Y subirá cuadro nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, más inatractivo para que le deseemos. Una sociedad tan superficial. Si no eres atractivo, externalmente, según los estándares, no tienes lugar. Sino atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo menospreciaron, no lo estimaron. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mi dolor. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no se defendió. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció. Y no abrió su boca. Yo estaba en esa procesión. Usted estaba en esa procesión. Yo no buscaba a Dios. Él me volteó a ver. Se compadeció de mí. Y un día también me dijo, hermano, no llores. No llores. La muerte no es el final. No es el final. Por algunos es tristeza esperar ese día. Es ansiedad pensar en ese día. Pero para nosotros es el boleto a nuestro paz eterna. Terrenalmente nuestro lamento se convirtió en lanza, hermanos. Piense en esta procesión después de que el joven resucitó. La reacción de todos los que estaban ahí después de ver a este joven que se levantó, habló y abrazó a su madre. Piensen cómo reaccionaron todos, mis hermanos. Cambió la aflicción, cambió el lamento en danza. Las flautas y los címbalos dejaron de tocar tristeza y ahora tocaron alegría. Aún y cuando rechazas el evangelio, la muerte no es tu final. Es el comienzo del verdadero sufrimiento. Hermanos, para nosotros también, los que somos salvos, Dios orquestó todas las cosas para que un día cayéramos a sus pies. Eso se llama la presciencia de Dios. Pero mi hermano, no nomás es que llegué y Dios acomodó dos, tres cosas para que llegara a los pies. No. Desde que estuvimos en su mente, hermanos, usted y yo, desde que estuvimos en la mente de Dios, usted y yo, planeó todo, orquestó todo, acomodó todo para que yo llegara a sus pies. Todo. ¿Dónde nacer? ¿Con qué padre nacer? ¿Dónde vivir? Los amigos, la ciudad, todo. Dios planeó todo para que yo un día, y para que usted un día llegara a sus pies, para que yo un día llegara a esa iglesia del Paso. Dios no nomás es una omnisciencia general, sino es una omnisciencia especial, como también le llamo. Y eso me lo inventé yo. Una omnisciencia especial, esa es la presencia de Dios. Una omnisciencia especial donde Dios me cubrió, me protegió, me vio nomás a mí y a los que son salvos para que llegara ese día. Y me sigue viendo de la misma manera, porque somos elegidos, 1 Pedro 1:2, según la presencia de Dios. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, antes me conoció Dios a mí, me vio a mi Dios para tener ese encuentro. También predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él acomodó todo. Nosotros sí tenemos un sumo sacerdote que se pueda compadecer. El mundo no lo tiene. Por eso usted y yo estamos en paz. Por eso usted y yo cuando viene la aflicción estamos en paz. Porque tenemos a alguien que intercede delante del Padre. Porque no estamos solos y tenemos ese consolador perfecto, el Espíritu de Dios. Las penas y los pesares de las penas y nuestros pesares son las penas y los pesares de Cristo también. No solo lo fue aquí en la tierra, sino que lo sigue siendo en el cielo, intercediendo por nosotros ante el Padre. Él se compadece como la palabra significa con nosotros. Mis hermanos, fue por el poder de la palabra de Dios que vino a vida. Lo que nos trajo a vida a nosotros también fue por la palabra de Dios. También fue la palabra de Dios lo que nos trajo a vida. Hermanos, si queremos que los demás si queremos que nuestros hijos caigan a los pies de Cristo,
No les dé lecciones de vida secular. Enfréntalos con la palabra. Cultos de hogar, devocionales con la palabra. Si usted espera que mi hermano Joel, yo o la escuelita dominical haga algo, hermanos, es usted el que lo debe hacer, no yo. Yo voy a dar cuentas por esa que está ahí, no por sus hijos. Pero si usted no se sienta y les predica la palabra, jamás van a venir a vida. Jamás. Hermano, pero es Dios soberano. Sí, hermano. Pero usted y yo tenemos que enfrentarnos delante de Él y decir, Señor, hice todo lo que pude. Y si nomás se les pasa dando lecciones de vida, eso no sirve de nada, hermano. De una vez se lo digo. No sirve de nada. Habrá hijos muy morales, pero no sirve de nada. Sigan muertos, cadáveres espirituales. Necesita enfrentar a sus hijos con la palabra. Pero para poder hacer eso, usted necesita estar reempapado de la palabra. Si no, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Examine como padre cómo está la vida de sus hijos, hermanos. ¿Cómo está la vida de ellos? ¿Qué tanto, mis hermanos, lo ven usted? Se juntan en la casa con la palabra. No como experiencia de niño. O yo sí trabajo. No me interesa, hermano. ¿Qué dice? Sus hijos no se van a salvar si no es por la palabra. De una vez se lo digo. Y quiero decirle algo, hermano. Si no lo hace y un día son salvos, usted no tiene nada de qué jactar. Porque no fue más que la voluntad de Dios, así como con esta mujer, por el que fue salvo. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a oír si nomás vienen los domingos? ¿Cómo van a oír si en casa, papá y mamá no los exponen a la palabra de Dios? ¿Cómo? Este muerto estaba muerto. Y cuando resucitó, dio evidencia de vida. No le quedó duda a nadie de que había vivido. A nadie le quedó duda de que este muerto había venido a vida. ¿Y nosotros? Cuando escuché esta aplicación dije, sí, buena aplicación. ¿Y nosotros? Somos, se supone, muertos traídos a vida espiritualmente. ¿Y qué evidencias tenemos de vida nueva, hermanos? ¿Qué evidencias tenemos de vida nueva? Porque no quedó duda alguna que el muerto había resucitado, comenzó a hablar, se levantó. ¿Qué evidencia tenemos nosotros que somos verdaderamente vivos en Cristo Jesús? Resucitados por su palabra. ¿Qué evidencias, mis hermanos, hay en nuestra vida? Porque fueron evidencias irrefutables que este joven había vuelto a vida, que estaba muerto, ahora vive. ¿Qué evidencias irrefutables hay en nuestra vida de que somos ahora resucitados para Cristo? ¿Qué evidencias hay, mis hermanos, en nosotros? Acuérdense, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que viene a la iglesia y hace la tarea y viene a las veladas y toca muy bonito. Me preguntaban entre semana, hermano, ¿por qué ese texto de muchos son los llamados pero pocos los escogidos? El evangelio se anuncia a todos. Y a veces nos podemos malentender que Dios está llamando a todos. No, Dios no está llamando a todos. Yo estoy llamando a todos. Pero Dios cuando llama a alguien, Saqueo, bájate. Mateo, sígueme. Lázaro, ven fuera.
Somos salvos de verdad, hermano. ¿Qué evidencias hay? Por otro lado, ¿qué tanto nos compadecemos del dolor del otro? ¿Qué tanto nos compadecemos del dolor de otro, hermano? No nos enfriemos, hermanos, y que pasen al lado de nosotros y ya ni se sienta mal. La haga, hermano. El soberano Adonai, Curios, Señor soberano, 3 veces santo, volteó a ver a una mujer que sabrá Dios que haya sido salva. Una mujer que no vino a él, no le vino a pedir nada, no, nada, ni lo hacía en el mundo. Pero Dios sí, Dios sí. ¿Qué tan ocupados estamos predicando el evangelio a este mundo, hermano? No, de verdad, y mi hermano, siempre les he dicho, 1 para ustedes, 3 para mí. ¿Qué tan ocupados estamos predicando el evangelio afuera? No hay evangelismo como... No hay evangelismo como iglesia. Vayas al infierno con todo ese evangelismo con la iglesia. Ahí se lo digo. Necesita que el pastor esté ahí con nosotros para que evangelice. De veras. Escudriñe. Ahora, ante tal avistamiento, mis hermanos, ante tal evento, ¿cuál cree que fue la reacción de todos los que estaban ahí? Que cayeran a los pies de Cristo. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Tuvieron miedo de lo que estaban viendo. Tuvieron miedo y no creas que el día que estés delante de Dios va a estar ahí muy soberbio y a gusto delante de Dios diciéndole todas tus excusas. No, vas a tener miedo. No vas a poder ni siquiera estar en su presencia. No vas a poder ni siquiera levantar tu cara. Vas a estar tirado en el suelo de rodillas. ¿Qué te crees que vas a estar delante de Dios? Tuvieron miedo. Miedo. Y reconocieron a Jesús como el Dios, como el Hijo de Dios. No. Oh, qué gran profeta. Y casi como el rey Agripa. Quiero que vea algo, hermanos. Aunque Dios mismo bajara y resucitara a alguien aquí, no por eso sus hijos van a creer. Aunque yo ahorita Dios me usara y sanara a alguien, levantara a un paralítico, no por eso van a creer. Ahora sí me voy a consagrar, hermano. Dios me levantó de la silla. No es cierto, eso no te va a hacer consagrarte. No es cierto. Dios sanó esto y Dios hizo aquello y me comprometo. No es cierto. Si este es tu motivante, no vas a dudar nada. Nada vas a dudar. ¿Cuál es el motivante según la Biblia? El amor de Cristo me constriñe, dice Pablo. El amor de Cristo, lo que hizo por mí en la cruz, eso es lo que me mueve, lo que me motiva. Pero qué diferente. Qué diferente fue Marta y María. Juan 11, 25 al 27 para terminar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Le dijo, qué diferencia, ¿eh? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido. Qué gran diferencia. De nada sirve, gloria a Dios, aleluya, llorando. No. No. Arrepiéntete y cree que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo y que ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Versículo 17. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor.
Dios dejó registro de una mujer que no sabemos su nombre, no para su fama, sino para evidenciar quién era Él. Jesús, Dios mismo, el Dios encarnado. ¿Qué vas a hacer tú que sigues lejos de Cristo? ¿Crees esto? ¿Hasta cuándo vas a aguantar cubriendo tu dolor? ¿Cuántas máscaras te vas a poner encima? Este mundo está lleno de dolor, pero sí hay una esperanza y se llama Cristo. Oremos, mis hermanos.